Hay una trampa particularmente sutil en el camino de la conciencia, una que no aparece al inicio, sino cuando la mente ya ha avanzado lo suficiente como para observarse, comprender ciertos patrones y distinguir entre estados de mayor y menor claridad. Es una trampa que no se presenta como ignorancia, sino como aparente comprensión. No surge desde la inconsciencia, sino desde una forma refinada de lucidez. Pero yo, Jacobo Greenberg, descubrí que precisamente en ese punto puede nacer una de las ilusiones más difíciles de detectar, la creencia de ser más consciente. Esta sensación no aparece como arrogancia evidente ni como una afirmación directa. Es mucho más silenciosa. Se manifiesta como una percepción interna de diferencia. La mente comienza a observar a otros y a notar sus reacciones, sus patrones, sus automatismos. Ve cómo repiten conductas, cómo se identifican con sus emociones, cómo parecen no cuestionar lo que ocurre dentro de ellos. Y en ese contraste, algo se activa, una sensación de haber comprendido algo que otros aún no ven. Esta sensación puede parecer legítima. Después de todo, es posible que haya habido un proceso real de observación, de aprendizaje, de comprensión, pero el problema no está en lo que se ha visto, sino en cómo la mente utiliza eso para construirse a sí misma. La conciencia, en lugar de abrirse, comienza a cerrarse alrededor de una nueva identidad. Ya no es el yo basado en lo externo, en el reconocimiento, en el éxito o en la imagen. Es un yo más sutil, más difícil de detectar, que se sostiene en la idea de claridad. En ese momento, la conciencia deja de ser un espacio de observación y se convierte en un atributo personal, algo que se posee, algo que se compara, algo que diferencia. Y cuando esto ocurre, el camino interior cambia de dirección sin que la mente lo note, porque ya no se trata de ver, sino de ser alguien que ve. Ya no se trata de comprender, sino de ser alguien que comprende más que otros. Y en ese desplazamiento, la atención deja de estar en la realidad y comienza a girar nuevamente alrededor del yo. Cuando esta sensación comienza a consolidarse, la mente entra en un territorio especialmente delicado. Ya no se define por comparaciones evidentes como el éxito, la inteligencia o la apariencia, sino por algo mucho más difícil de cuestionar, la supuesta claridad interior. La persona puede dejar de competir externamente, puede parecer más serena, más observadora, incluso más silenciosa, pero internamente sigue operando una estructura que necesita afirmarse. Solo que ahora lo hace desde una idea distinta. Yo veo lo que otros no ven. Esta afirmación rara vez aparece de forma explícita. Se expresa como una actitud, como una forma de percibir. La mente observa a los demás y comienza a clasificarlos de manera sutil. ¿Quién está más identificado? ¿Quién reacciona más? ¿Quién parece más inconsciente? Y en esa clasificación aparece una distancia psicológica. No siempre hay desprecio ni juicio abierto, pero sí una sensación de separación. La persona ya no se percibe como parte del mismo movimiento humano, sino como alguien que ha logrado colocarse un paso más allá. Aquí es donde la trampa se vuelve más profunda, porque la conciencia, que en esencia debería disolver la separación, está siendo utilizada para reforzarla. La mente ya no se compara desde lo superficial, sino desde lo que considera más elevado, la comprensión. Y esta forma de comparación es más peligrosa porque se percibe como válida, incluso como necesaria. La persona puede justificarla diciendo que simplemente observa lo que es evidente, que no está juzgando, que solo está viendo con claridad, pero lo que no siempre reconoce es que hay un centro que se siente diferente, y ese centro es el mismo que ha estado presente desde el inicio, solo que ahora ha cambiado de forma. El ego no ha desaparecido, se ha refinado. Ha aprendido a hablar el lenguaje de la conciencia, a moverse dentro de ella, a sostenerse desde ideas que parecen profundas. Y mientras este proceso no se ha visto con absoluta claridad, la mente puede pasar años creyendo que avanza, sin darse cuenta de que ha construido una nueva forma de identidad que es aún más difícil de trascender. En este punto es necesario comprender algo esencial. El ego no se opone necesariamente a la conciencia, puede adaptarse a ella, puede aprender sus conceptos, adoptar su lenguaje, incluso imitar sus formas.
La mente comienza a hablar de presencia, de observación, de desapego, pero en el fondo sigue existiendo un centro que se apropia de todo ello. Este centro dice, aunque no siempre con palabras, yo soy consciente, yo he despertado, yo ya no soy como antes. Y en esa afirmación se construye una nueva identidad, más sutil, más sofisticada, pero igualmente limitada. La trampa aquí es extremadamente fina, porque la persona puede experimentar momentos reales de claridad, instantes de percepción profunda donde la mente se observa sin interferencia, pero después de esos momentos, el pensamiento interviene y los convierte en parte de una narrativa personal. La experiencia deja de ser un acontecimiento libre y se transforma en un logro, algo que se integra a la historia del yo. Y a partir de ahí, la mente comienza a operar desde esa nueva referencia. Se comporta como alguien que ha visto, que ha comprendido, que ha avanzado. Esto genera una forma de rigidez interna que no siempre es evidente. La persona puede sentirse libre, pero al mismo tiempo está atrapada en la necesidad de sostener esa imagen. Ya no puede reaccionar de cualquier manera, porque eso contradiría su identidad consciente. Ya no puede permitirse ciertos pensamientos o emociones porque no encajan con la idea de claridad. Así, la mente comienza a controlarse a sí misma, no desde la comprensión, sino desde la necesidad de ser coherente con una imagen, y ese control genera tensión. No siempre se percibe como tal, pero está presente. Es la tensión de tener que ser alguien, incluso alguien consciente. En este estado, la observación deja de ser natural y se convierte en una actividad constante, casi forzada. La persona se vigila, se analiza, se corrige, no porque vea con claridad, sino porque necesita sostener una forma de ser. Y en ese proceso, la espontaneidad se pierde. La vida deja de fluir libremente y se convierte en algo que debe ser gestionado desde la conciencia. Pero esa no es la verdadera naturaleza de la conciencia. La conciencia no controla, no impone, no sostiene identidades, simplemente observa, y cuando se convierte en una herramienta del yo, pierde su cualidad más profunda. A medida que esta identificación se fortalece, la mente comienza a relacionarse con los demás desde una posición que rara vez reconoce como tal. No es una superioridad abierta ni evidente, pero sí una forma sutil de distancia. La persona escucha, observa, interactúa, pero lo hace desde una referencia interna que la coloca en un lugar distinto. Ve en los otros patrones que ya ha identificado en sí misma, reconoce automatismos, detecta reacciones, y aunque esto puede ser parte de una percepción válida, el problema no está en lo que ve, sino en cómo se posiciona frente a ello. La relación deja de ser horizontal y comienza a adquirir una dimensión implícita de jerarquía. La mente no siempre lo formula en palabras, pero lo siente: yo veo esto, ellos no. Esta sensación genera una desconexión que muchas veces pasa desapercibida, porque desde fuera la persona puede parecer comprensiva, paciente, incluso empática, pero internamente existe una separación que impide un encuentro real. No hay igualdad en la experiencia, hay observador y observado. Y cuando esto ocurre, la relación pierde profundidad, no porque falte interés, sino porque sobra identidad. Este fenómeno también afecta la manera en que la mente recibe retroalimentación. Cuando alguien cuestiona su comportamiento, su percepción o su forma de actuar, puede surgir una resistencia sutil, no necesariamente como rechazo abierto, sino como una interpretación interna. No entiende, no ha visto lo que yo he visto, está reaccionando desde su inconsciencia. De esta manera, la crítica se desactiva antes de ser realmente considerada. La mente se protege a través de su supuesta claridad y en ese proceso pierde la capacidad de aprender de lo que no encaja con su imagen. Este es uno de los riesgos más grandes de esta trampa, porque bloquea el descubrimiento. La persona cree que ya ve con suficiente profundidad y por eso deja de cuestionarse en ciertos niveles. La conciencia, en lugar de expandirse, se estabiliza en una forma fija, y cualquier cosa que la desafíe es interpretada como una falta de comprensión del otro, no como una posible limitación propia.
En ese punto, la claridad se convierte en un filtro que distorsiona, no en una apertura que permite ver más, y la mente, sin darse cuenta, se encierra en una versión más sofisticada de sí misma. Cuando la conciencia comienza a ver esta dinámica con mayor profundidad, aparece un momento clave en el proceso interior. La mente se enfrenta a la posibilidad de que aquello que consideraba claridad puede estar teñido por una forma sutil de identificación. Este reconocimiento no es cómodo. De hecho, puede generar una especie de inestabilidad interna, porque implica cuestionar algo que parecía firme, la propia percepción. La persona puede comenzar a notar pequeños indicios, momentos en los que surge una sensación de superioridad, aunque sea leve, pensamientos que clasifican a los demás sin darse cuenta, una tendencia a explicar lo que ocurre desde una posición que parece más elevada. Estos indicios no siempre son evidentes, pero cuando la atención se vuelve lo suficientemente fina, comienzan a aparecer con claridad. Y en ese momento, la mente tiene dos opciones. Puede ignorarlos, justificarlos, reinterpretarlos para proteger la imagen que ha construido, o puede observarlos sin defensa. Esta segunda opción es la que abre la puerta a una transformación real, porque cuando la mente se observa a sí misma sin intentar corregirse, sin intentar ser diferente, algo comienza a revelarse. La sensación de ser más consciente no es muy distinta de cualquier otra forma de ego. Tiene la misma estructura. Un centro que se afirma, que se compara, que se diferencia, solo cambia el contenido. Antes era soy mejor en esto, ahora es soy más consciente en esto. Pero el mecanismo es idéntico. Ver esto con claridad es profundamente liberador. No porque elimine automáticamente esa sensación, sino porque la desactiva en su raíz. La mente deja de creer en ella. Ya no la toma como una verdad, sino como un movimiento del pensamiento. Y cuando ese movimiento es visto, pierde gran parte de su poder. Este es un punto crucial, porque marca el paso de una conciencia apropiada a una conciencia libre. La primera se construye alrededor del yo, la segunda lo observa. Y en esa observación, el yo comienza a perder su centralidad. No desaparece de inmediato, pero deja de ser el eje alrededor del cual gira la experiencia, y en ese desplazamiento la mente empieza a experimentar una forma de claridad que no necesita afirmarse para existir. A partir de este reconocimiento, la conciencia comienza a moverse en una dirección completamente distinta. La mente deja de intentar ser consciente y empieza a observar lo que ocurre sin necesidad de convertirse en algo. Este cambio es sutil, pero transforma profundamente la experiencia, porque mientras la conciencia es utilizada como un atributo del yo, siempre habrá un esfuerzo implícito por sostenerla, por mantenerla, por demostrarla. Pero cuando la conciencia deja de ser apropiada, se convierte en un espacio abierto donde todo puede ser observado sin necesidad de ser integrado a una identidad. En este estado, la mente ya no necesita afirmar que ve, simplemente ve. No necesita decirse a sí misma que está siendo consciente. La conciencia ocurre sin ser nombrada, y en ese silencio, la experiencia adquiere una cualidad distinta. Es más directa, más simple, menos cargada de interpretación. Los pensamientos siguen apareciendo, las emociones siguen surgiendo, pero ya no hay una estructura que intente apropiarse de ellos para construir una imagen. La mente puede notar una reacción sin convertirla en un problema. Puede observar un juicio sin identificarse con él. Puede incluso percibir la aparición de la sensación de superioridad y verla como lo que es un movimiento más dentro de la conciencia. Este tipo de observación no corrige, no reprime, no modifica, simplemente permite que lo que surge se muestre tal como es. Y en esa permisividad, muchos de los mecanismos que antes dominaban la experiencia comienzan a perder fuerza. No porque sean eliminados, sino porque ya no son sostenidos por la identificación. Este proceso no genera una perfección inmediata ni una ausencia total de ego, pero introduce una diferencia fundamental. El ego deja de ser invisible, y cuando algo deja de ser invisible pierde gran parte de su poder. La mente ya no está completamente atrapada en sus movimientos. Hay un espacio desde el cual puede observarlos sin quedar definida por ellos. Y en ese espacio aparece una forma de libertad
que no depende de ser más consciente que otros, ni siquiera de ser consciente en términos comparativos. Es simplemente la libertad de no tener que convertirse en algo para estar en paz. Cuando esta forma de observar se estabiliza, la conciencia comienza a recuperar una cualidad que había quedado oculta detrás de la identidad, la inocencia. No en el sentido de ingenuidad o desconocimiento, sino como una forma de percepción que no está condicionada por la necesidad de afirmar algo sobre sí misma. La mente ya no necesita demostrar que sabe, que comprende o que ve con mayor claridad, y en esa ausencia de necesidad, la percepción se vuelve más limpia, más directa. Este estado tiene una profundidad particular, porque no está sostenido por ningún esfuerzo. No hay una intención de ser consciente, ni un intento de mantenerse en cierto nivel de claridad. La conciencia simplemente está presente, sin ser reclamada por un yo que la utilice para definirse. Esto genera una sensación de ligereza que no proviene de haber alcanzado algo, sino de haber dejado de sostener algo. La carga de tener que ser alguien, incluso alguien consciente, comienza a disolverse, y en ese proceso la mente se vuelve más flexible, más abierta a lo que ocurre, puede experimentar sin necesidad de interpretar inmediatamente. Puede equivocarse sin convertir ese error en una amenaza. Puede incluso no saber sin sentir que pierde valor. Esta apertura transforma profundamente la relación con la experiencia. La vida deja de ser algo que debe ser comprendido constantemente y se convierte en algo que puede ser vivido no desde la inconsciencia, sino desde una atención que no está filtrada por la identidad. En este estado, la mente también recupera su capacidad de aprender de manera genuina, porque ya no está defendiendo una posición, puede ver lo que antes no veía, no porque se esfuerce, sino porque está disponible. La ausencia de identidad rígida permite que la percepción se renueve continuamente. Cada momento es nuevo, no porque sea diferente en contenido, sino porque no está siendo interpretado desde una narrativa fija. Esta es una de las formas más profundas de claridad, aquella que no se acumula, que no se convierte en conocimiento, que no se utiliza para definirse. Es una claridad viva, que aparece y desaparece, que no deja huella en la identidad, y precisamente por eso no puede convertirse en una trampa, porque no hay nada que sostener, solo hay conciencia ocurriendo. Cuando esta inocencia comienza a impregnar la experiencia, la relación con la conciencia se transforma de una manera muy profunda. La mente deja de percibirla como un estado especial al que debe acceder o mantenerse, y empieza a reconocerla como el fondo natural de toda experiencia. Ya no hay una búsqueda por alcanzar momentos de mayor claridad, ni una preocupación por perderlos. La conciencia deja de ser algo intermitente que aparece y desaparece, y se revela como aquello que siempre ha estado presente, incluso cuando la mente estaba completamente identificada. Este reconocimiento cambia la dirección del proceso interior. La atención deja de dirigirse hacia la acumulación de experiencias conscientes y se orienta hacia la comprensión de aquello que siempre ha estado ocurriendo. La mente comienza a ver que incluso en los momentos de mayor confusión, la conciencia estaba ahí observando, que incluso en las reacciones más automáticas había una presencia que no estaba condicionada por ellas, y en ese descubrimiento la necesidad de alcanzar algo se disuelve. La persona ya no necesita convertirse en alguien más consciente, porque comprende que la conciencia no es algo que se adquiere, es algo que se reconoce. Este cambio elimina una gran cantidad de tensión interna. La búsqueda deja de estar cargada de expectativa, de esfuerzo, de comparación. Ya no hay un punto al que llegar, ni un nivel que sostener, solo hay una apertura hacia lo que ya es. En este estado, la mente también se libera de la necesidad de evaluar constantemente su propio proceso. No necesita preguntarse si está avanzando, si está retrocediendo, si está siendo lo suficientemente consciente. Estas preguntas pierden sentido porque están basadas en una idea de progreso que pertenece al yo. Y cuando el yo deja de ser el centro, el progreso deja de ser relevante, la conciencia no avanza ni retrocede, simplemente se expresa de diferentes maneras.
Este reconocimiento introduce una forma de descanso profundo, no el descanso de dejar de hacer, sino el descanso de dejar de convertirse. La mente ya no está en una lucha constante por ser algo distinto, y en esa ausencia de lucha, la experiencia se vuelve más simple, más directa, más real. La vida deja de ser un proceso que debe ser mejorado y se convierte en un fenómeno que puede ser observado con una claridad que no pertenece a nadie. Cuando la conciencia comienza a vivir desde este reconocimiento, algo cambia también en la manera en que se percibe a los demás. La mente deja de utilizar la comparación como referencia para definirse y empieza a ver algo más profundo, que todos los procesos que observa en otros también existen, en mayor o menor medida, dentro de sí misma. Esta comprensión no es una idea moral ni una postura de humildad aprendida, es una percepción directa. La persona reconoce que la misma estructura que puede generar confusión, reacción o identificación en otros, también forma parte de su propia experiencia. Y en ese reconocimiento, la sensación de superioridad pierde fundamento. No porque se niegue la diferencia de percepciones o de momentos en el proceso, sino porque se comprende que esas diferencias no establecen una jerarquía real en la esencia de la conciencia. Cada individuo se encuentra en un punto distinto de observación, pero todos participan del mismo campo. Esta comprensión transforma profundamente la relación con los demás. La mente deja de observar desde una posición elevada y comienza a encontrarse desde un espacio compartido. Ya no hay alguien que sabe frente a alguien que no sabe, sino una experiencia que se manifiesta de diferentes formas. Este cambio introduce una cualidad de empatía que no proviene del esfuerzo, sino de la comprensión. La persona puede ver en el otro no solo sus patrones, sino la totalidad de su proceso. Puede reconocer que cada reacción tiene una historia, que cada forma de actuar responde a un contexto, que cada momento de inconsciencia forma parte de un movimiento más amplio. Y en ese reconocimiento, la relación se vuelve más humana, más cercana, más real. La conciencia ya no se utiliza para diferenciarse, sino para conectar. Este tipo de conexión no depende de estar de acuerdo ni de compartir la misma forma de ver. Surge de la comprensión de que no hay separación real en el nivel más profundo de la experiencia. Y cuando esta comprensión se vuelve estable, la mente deja de posicionarse. Ya no necesita estar arriba, ni abajo, ni en ningún lugar específico. Puede simplemente estar. Y en ese estar, las relaciones se transforman, no porque cambien los otros, sino porque cambia la forma en que la conciencia se encuentra con ellos. Y ese cambio es suficiente para alterar completamente la calidad de la experiencia compartida. A medida que esta comprensión se profundiza, la mente comienza a notar que gran parte del sufrimiento psicológico estaba vinculado a la necesidad de sostener una identidad, incluso una identidad consciente. Había una tensión constante, aunque sutil, por mantenerse en cierto nivel, por no retroceder, por no volver a patrones que ya se consideraban superados. Esta tensión generaba una vigilancia interna continua. La conciencia se utilizaba como un instrumento de control más que como un espacio de observación. Pero cuando la necesidad de ser alguien consciente se disuelve, esa vigilancia pierde sentido. La mente ya no tiene que supervisarse constantemente para confirmar que está en un estado adecuado. Este cambio introduce una forma de descanso que rara vez se reconoce como tal. Es el descanso de no tener que sostener una versión de uno mismo. En ese estado, la atención se vuelve más libre. Puede observar lo que ocurre sin la presión de tener que corregirlo inmediatamente. La persona puede notar una reacción sin convertirla en un error. Puede experimentar una emoción sin interpretarla como una falla en su proceso. Incluso puede atravesar momentos de confusión sin sentir que ha perdido algo. Esta apertura permite que la experiencia se despliegue con mayor naturalidad. La mente deja de interferir constantemente con lo que ocurre y comienza a permitir que los procesos se desarrollen por sí mismos. Esto no implica pasividad ni indiferencia. La inteligencia sigue operando, la capacidad de responder sigue presente, pero ya no está condicionada por la necesidad de mantener una imagen. La acción surge desde la claridad del momento, no desde la obligación de actuar como alguien consciente. Este tipo de funcionamiento tiene una cualidad distinta.
Es más espontáneo, más directo, menos cargado de cálculo psicológico. La vida deja de sentirse como algo que debe ser gestionado constantemente y comienza a experimentarse como un flujo que puede ser habitado, y en ese flujo la conciencia ya no es una herramienta para diferenciarse, sino un espacio donde todo puede ser visto sin necesidad de ser convertido en identidad. Esa es una de las formas más profundas de libertad. No tener que ser nadie, ni siquiera alguien consciente, para poder vivir con claridad. Cuando la mente comienza a habitar esta libertad, algo aún más profundo se revela. La conciencia no necesita afirmarse para existir. Durante mucho tiempo, incluso en el camino interior, hemos creído que debemos sostener cierto estado para no perderlo, como si la claridad fuera algo frágil que pudiera desaparecer si no la cuidamos. Pero en este punto, esa idea comienza a disolverse. La conciencia no depende de un esfuerzo continuo ni de una vigilancia constante. No es algo que deba protegerse, porque no pertenece al yo. Es el fondo mismo de la experiencia. Y cuando esto se comprende, la relación con la vida cambia de manera radical. La mente deja de vivir desde la tensión de mantener algo y comienza a descansar en lo que ya está presente. No hay nada que alcanzar, nada que sostener, nada que defender. Este descanso no es pasividad. Es una forma de estar donde la acción surge sin conflicto, donde la respuesta aparece sin la necesidad de ser evaluada constantemente. La persona puede actuar, decidir, moverse en el mundo, pero lo hace sin la carga de tener que confirmar quién es. Esta ausencia de carga transforma la experiencia cotidiana. Las situaciones dejan de ser escenarios donde el yo debe afirmarse y se convierten en momentos que pueden ser vividos plenamente. La mente ya no está ocupada en interpretarse a sí misma en cada instante. Puede simplemente participar. Este cambio también afecta la manera en que se perciben los estados internos. Ya no hay una preferencia constante por sentirse de cierta manera. La persona puede atravesar distintos estados sin necesidad de etiquetarlos como mejores o peores. La claridad no depende de la ausencia de emociones ni de la permanencia de un estado particular. Está presente incluso en medio del movimiento. Este reconocimiento elimina una gran parte del conflicto psicológico porque la mente deja de luchar contra sí misma. Ya no intenta convertirse en algo distinto para estar en paz. Descubre que la paz no es el resultado de un estado, sino la ausencia de esa lucha. Y en esa ausencia, la conciencia se manifiesta con una simplicidad que no necesita ser explicada. Al final, la trampa de creerse más consciente revela algo fundamental sobre la naturaleza del ego. No importa cuán refinado sea el contenido, si existe un centro que se afirma, la ilusión continúa. La mente puede dejar atrás muchas formas evidentes de identificación, pero si adopta una nueva identidad basada en la conciencia, el movimiento esencial no ha cambiado, solo se ha transformado. La verdadera comprensión comienza cuando este mecanismo es visto sin defensa, sin justificación, sin intentar reemplazarlo por otra forma de ser. Cuando la mente observa directamente cómo surge la sensación de superioridad, cómo se construye la idea de ser más consciente, cómo se establece una diferencia, algo empieza a disolverse. No porque se haga un esfuerzo por eliminarlo, sino porque la claridad lo deja sin sustento. El yo pierde su centro cuando es visto como un proceso, no como una realidad. Y en ese momento, la conciencia deja de estar al servicio de la identidad, se libera. La vida ya no gira alrededor de la necesidad de ser alguien, ni siquiera alguien despierto. La experiencia se vuelve más simple, más directa, más real. No hay comparación, no hay jerarquía, no hay una posición que defender. Solo hay una atención abierta que percibe lo que ocurre sin convertirlo en una afirmación personal. Tal vez ese sea uno de los puntos más importantes del camino interior, comprender que la verdadera claridad no se posee, no se acumula, no se convierte en identidad. Es un movimiento que ocurre cuando la mente deja de apropiarse de lo que ve. Y en ese movimiento desaparece la necesidad de sentirse más que otros. Porque la conciencia no eleva a nadie por encima de nadie. Simplemente revela que, en lo más profundo, nunca hubo separación. Y cuando esa comprensión se vuelve viva, la búsqueda cambia por completo. Ya no se trata de ser más consciente, sino de dejar de construir cualquier idea sobre quién soy. Y en ese silencio, la vida se muestra tal como es,
sin necesidad de añadidos, sin necesidad de comparación, sin necesidad de ser algo distinto para ser completa.